¿He sido yo? ¡Onda vital! Sayonara, baby. ¡No, Pepe! ¿Pero qué coño? Era más feliz en los 90. El podcast. ¡Hostias, qué guay! Hola a todos noventeros y bienvenidos una semana más aquí a vuestro rinconcito de la nostalgia. Era más feliz en los 90. Y esta vez lo tengo que decir en singular porque Juanma me ha traicionado. No, hombre, el pobre ha tenido que hacer unas cosillas personales. Ya os lo explicará quizá, o no lo explicará, porque a él le da igual cómo está. A él le da igual el presente. Lo importante es el pasado, siempre me lo dice. Y no se me va a olvidar hoy. Sin embargo, presente está aquí, no delante mía, porque está bastante lejos. Nuestro invitado Antonio Jesús Narváez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues bastante bien, la verdad. Muy bien, pero no importa cómo esté, sino cómo estabas, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Bueno, aquí nuestro compañero Antonio no solo es mi amigo, no de la infancia, pero casi, de la adolescencia. Sí, ¿cuántos años ya? Sí, es programador de videojuegos, trabaja en Dubai, o sea que está a tomar por culo. No quería decir culo, pero da igual. Y sí, está aquí para, por si acaso no lo has leído al entrar en el programa, por si acaso no escuchaste el final del programa pasado, para hablar de los videojuegos en general en los 90. Antonio, ¿tú en los 90 qué hacías? Pues en los 90 era un chiquillo. Ah. Eso, importante, Sí. importante. Vivíamos los dos en el mismo pueblo, pero no nos conocíamos, es curioso. No, es un pueblo pequeño, pero aún así es grande dentro de lo que cabe. Y bueno, vamos a introducir un poquito, ¿vale? Si te parece, qué eran los videojuegos en los 90, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que hoy en día decimos videojuegos muy a la ligera, creo yo. O sea, tú dices videojuegos y la gente ya no tiene esa percepción que teníamos antes, porque antes los videojuegos eran para chiquillos. Sí, los videojuegos eran para niños. Vamos, Los está videojuegos. clarísimo. Sí, es que era el target. Hoy en día, pues, tenemos de todo, ¿no? Hay para toda la familia, para adultos, con historia. Pero los 90 veníamos de, obviamente, los 80, que es cuando empezaron los videojuegos en realidad. Exactamente. Ujú. Y Sí, nosotros, más que videojuegos, en mi casa se le conocía como maquinitas. Las maquinitas. efectivamente. Y claro, pasamos de eso, de las consolas de videojuegos eran algo muy nuevo en los 90, ¿verdad? ¿Tú tenías consolas de videojuegos en casa, Antonio? Yo, por suerte o por desgracia, yo tuve una NES. Una NES, que era Nintendo La Nintendo. Entertainment System, ¿no? Exactamente. Sí, y entonces yo tuve una NES en mi casa, que te voy a contar una anécdota que me ocurrió. Para eso estamos aquí. Que nosotros tenemos una NES y un día en concreto estábamos jugando y claro, como todo chico, una NES era, ¡guau! Era lo mejor, la hostia. Entonces, pues un día pues nos viciamos mucho. Recuerdo que me llamaron a cenar, yo no fui, seguí jugando ¿Tú con tus Me hermanos o con tu con mi primo? hermano mayor. Ajá. Con mi hermano mayor. Me llamaron a cenar, yo no fui, me llamaron otra vez, yo no fui, hasta que vino mi padre, es una furia, y tal y como llegó, cogió la consola, la arrancó y la tiró por la ventana. Lo tiró por la Y- ventana. sí, y ya nunca más hubo consola. No, las NES era bastante fuerte, pero no para tanto. Sí, pero no. A ver, es un primero, pero aún así, no, eso no aguantó. No sobrevivió. Eso no aguantó. Vaya hombre, no había vida extra para esa NES. No, Curioso. esa NES murió. Entonces, esa fue la primera consola que tuve y la única en realidad. Ay, vaya hombre, que después ¿qué Porque pasó? ya después de eso, mi afición fue suplida gracias a mi primo, Ajá, que él sí tuvo varias consolas, entre ellas la NES, que ya pasé a jugar allí. claro, pero ¿era una NES de verdad o era esa NASA's? O... No, era NES de verdad. Curioso, NES de curioso. verdad. No sé lo que costaba por aquel entonces, la verdad es que no tengo ni idea. Pero no estoy seguro si la mía se compró primero o la de mi primo se compró primero. Y yo la compré por capricho, ¿sabes? Claro. Culo veo, culo quiero. No estoy seguro cuál fue el primero. Yo apostaría que por la de mi primo. Ajá. Y después la mía. Aunque la mía murió. Y ya después, Sí, de pues, manera seguimos asombrosa. seguimos Eh, con la de mi primo. Los 90, de hecho, o sea, en los 80 estaba el Spectrum y otros ordenadores de ese tipo. Ajá. Nosotros en Andalucía quizás no lo vimos tanto, ¿no? Yo, quizás es que somos más tardíos, no nacimos en los 80.
Sí, Y- yo tengo entendido que eso se veía más por las áreas de las universidades. Ujú. Entonces, digamos más adultos, porque también Ajá. valía un dinero que era difícil. Y como no era difícil conseguir para niños. Entonces, yo Entiendo. creo que a ese tipo de consolas jugaban más en universidades, preadolescentes, más Sí, que niños, claro, niños. pero la NES, por ejemplo, los americanos la tienen muy asociada a los 80, pero a nosotros nos llegó de hecho bastante tarde aquí en España. Sí, Y aquí está la prueba, tu primo y tú la tuviste en los 90, a principios Sí. de los 90, pero bueno. al principio. También creo que, según me contaste fuera de micro, tu primo tuvo una Mega Drive, ¿no? Claro, después de la NES, después de, no te dice quemarla, pero de jugar mucho con ella, Ajá. pues, si no recuerdo mal, la vendió y compró la Mega Drive. Gran consola. No. Y ya con la Mega Drive, pues, ocurrió nuevamente lo mismo. Todos los primos íbamos a jugar a su casa, nos viciábamos. O sea que esas reuniones de niños, eso ya no se ve hoy en día, porque claro, hoy está Eso el ya- online. eso ya no. Y online he perdido mucho. Claro, antiguamente era el local, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué juegos así de Mega Drive os reunía a todos vuestros primos y tal allí, los colegas? Mira, nosotros, yo juraría que lo compró, pero no estoy seguro, no estoy 100% seguro. Yo diría que sí, que lo compró. Nosotros nos encantaba el General Chaos. General Chao. Juego No de sé si sabes qué juego estrategia. es. Sí, sí, de principios de los 90, de principio. Que era de estrategia y tenías que elegir a las unidades. Pero que era Salía como un en mapa 2D. Eran 2D, un mapa de cuadriculado, fijo, sin Sí. scroll y sin nada. Y era tu equipo contra el del enemigo. Ajá. Y de hecho tengo grabado en mi mente el del bazooka tirando un bazocazo, que a veces te acababa una especie de crítico, lo que pasa Sí. es que yo no lo llamaba crítico para aquel entonces, y mataba a alguien de a toque. Era empezar, lo movía un poquito, ¡pum! Tiro, muerto. Y te decía, ya está, ya no puedo ganar, ya está. Sí, se acabó. era muy estilo cartoon y tal, era muy divertido ese juego, lo Sí, recuerdo. era muy divertido, sí. Y ya después pues fuimos más a lo típico, el Rey León también nos gustaba mucho. Ujú. Vaya, o que Sí, sea, era no. para un jugador, pero ¿jugaba ya eso de a vida y a pantalla o qué? No, o a muerte. No solo, o a pantalla. A pantalla normalmente era a muerte. Ajá. Normalmente era muerte. O si no, por ejemplo, en el Rey León tú sabes que está el tema de... hay una pantalla que es la de voltear y encontrar el camino. Sí. Pues ahí aunque juegue uno, pues, todos participan. Ayudando. De, no, a esto, no, al otro, no, a esto. Eso a era esto". muy típico también. Claro, entonces tampoco había mayor problema. Además, ten en cuenta que por aquel entonces yo no era el chico, pero el chico era demasiado chico. O sea, digamos que no entendía. Sí. El más chico. Entonces, de tres que éramos, yo era el chico. Y a mí, pues, yo era normalmente el que jugaba menos. O sea, te tocaba mirar, ¿verdad? Sí, O sea que- de eso te voy a contar Eh, una pequeña anécdota también. Cuenta. Una vez jugaría que era el Sony, pero no estoy 100% seguro. Estaban jugando y yo quería jugar. Y no me dejaban. Y entonces, pues, me enfadé. Me puse al lado de la consola y digo, dejadme jugar. Y yo, no, pum, y la apagué. Y después, no sé qué, no la apaguen. La volvían a encender, se volvían a jugar y yo la volví a apagar. Hasta que al final, pues, ya me dejaron jugar. Vaya, estaba eso malvado, ¿eh? Y también me acuerdo que yo ahí tenía mucha maldad. Yo siempre cuando yo sabía que no me dejaban jugar, no le pedía jugar a mi primo. Sí. Solo le pedía jugar cuando estaba su madre delante. Oh, madre mía, qué niño más malo. Entonces mi primo decía, no, y su madre decía, ¿cómo que no? Déjalo que juegue. Y ya pues, yo podía jugar. Qué gracioso. ¿Y qué juegos así más jugabais así de para dos? ¿El Street for Rage, por ejemplo, lo teníais o lo El alquilabais? por Streets of ejemplo? Rage también lo teníamos, sí. El Streets of Rage lo teníamos. Y vamos, ese juego también. Era Te un- puedo decir dónde está la vida secreta del juego. El gran musicote que juego- escuchamos en el programa pasado. Y quiero recordar que también me hablaste fuera de micro de un juego que quiero que comentes, que es el Micro Machines, porque me parece un juego muy divertido también. Es que el Micro Machine es un juegazo, tío. Es que el Micro Machine. Mira, el Micro Machine es un juego que es muy rápido, muy dinámico y que te permite jugar hasta 8 personas. Es que, ¿dónde se ha visto eso? Madre mía, con 4 mandos se podía jugar. Con Entonces. 4 mandos, claro, como eso solo hay que ir para adelante, girando, pues puedes jugar. Vamos, el Micro Machine nosotros jugamos muchísimo también. Que no tanto, porque eso no lo teníamos, eso lo alquilábamos. Ajá. Ese lo alquilábamos. Si te parece, vamos a hablar un poco del alquiler. Me parece interesante porque hoy en día creo que no está tan de moda, teniendo en cuenta de lo barato que son los juegos y que ahora nosotros tenemos dinero, claro, pero antiguamente, si te caía un juego en Navidad, date un canto a los dientes porque Sí, vamos. te tenía que durar Ahí sí eran los reyes. Sí. Ahí sí eran los reyes. Porque... Sí, antes se jugaba con el alquiler. De alquilarlo el viernes recién salió del colegio, ibas a alquilar juegos y después lo dormías el lunes a las 8. Bueno, mentira, el sábado. No, el sábado por la mañana. Vale, me he liado.
Sí. El sábado por la mañana alquilabas el juego y ya lo devolvías el lunes por la tarde, noche. No, pero No tan noche, pero... porque yo recuerdo que se podía alquilar el viernes, ¿no? Y no te contaba ya el sábado porque era Pues como no lo un sé. día. No lo sé, yo creo. Me suena más de eso, de venir al colegio y alquilarlo, más que del. Sí, sí, a mí me suena eso. Lo que pasa es que los miércoles, si no recuerdo mal, también era. Tampoco contaba o algo de eso. Había un día Era especial en medio Sí, que también lo podías alquilar para 2 días, que era lo que merecía la pena. claro. En el famoso videoclub de Musicolandia de Barbate, que El el que Musicolandia, sea de allí, pues exactamente. lo recordará con cariño. Sí, de hecho, nosotros hacíamos eso. Nosotros, como éramos tres, cada uno le pedía dinero a su madre. Bueno, éramos o sea, yo y mi hermano y mi primo. Sí. Él le pedía dinero a su madre, nosotros a la nuestra, y si caía el dinero, pues lo alquilábamos. Qué grande. Qué grandes juegos alquilados entonces ahí, ¿no? Pues Micro Machines me parece un juego bastante bien. Sí, de hecho, una vez ahorramos un montón de dinero, un montón entre comillas, y alquilamos 2 juegos. Oh, madre mía, que vaya fin de semana. ¿Y más sabes loco. qué juego alquilamos? Dígame. El Sony Knuckle con el Sony. Claro, para el que no lo sepa, bueno, se lo puedo explicar tú si quieres los oyentes. Sí, básicamente, el Sony Knuckle lo que era un juego que, a ver, se podía jugar, ¿no? Pero por la parte de arriba podías abrirlo y tenía como un compartimento para meter otro juego. Yo decía, ¿pero qué? Entonces, si metías el Sony, te Sonic modificaba 3, el ¿no? juego, el Sonic 3 exactamente, te modificaba el juego y te añadía el personaje de Knuckle y te metía vamos. Más contenido. Digamos que era Más el contenido. DLC de la época, ¿no? Ah, claro, lo que pasa es que tenías que alquilarlo 2 veces o comprarlo 2 veces. Bueno, los dos, digamos, ¿no? Los dos, sí, los dos. Mm. Aunque eso Eran tuvo dos mucha juegos, polémica, pero- ¿verdad? Porque mucha gente que opinaba que Sonic 3 y Knuckles deberían haber sido un juego en sí mismo y no que parecían dos juegos divididos. Sí, ahí hay división de opiniones. Yo también opino que debería haberse uno, pero bueno. Pues eso de meter cartuchito arriba, la verdad que molaba. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Vamos, nosotros cuando lo descubrimos fue en plan, hostia, esto hay que hacerlo. Porque nosotros llegamos, lo vimos y ¿esto qué es? ¿Esto por qué se abre? Y ya nos lo explicó el tío. Y una cosa muy de los 90 también que hemos dicho, o sea, que estar con los colegas y tal, en nuestro caso personal, de ambos, curioso que ya lo has dicho, pero el no tener consola y jugarla en otras casas, ¿no? Porque tú no tuviste consola propia, o sea, No. porque se fenestró. Sí, ya mi padre ya le echó la cruz y dijo, no, Claro. aquí no entra una consola más en mi casa. Y yo no la tuve hasta muy entrado en los 90 ya, y también jugaba en casa de un primo mío, curiosamente. Y eso yo creo que nos dio más ansias todavía, ¿no? Más... Pero a ti te dejaban Yo- entrar en recreativos, porque eso era muy de los 90 también, los recreativos con el Street Fighter, todas esas cosas. Sí, a mí me dejaban entrar, no había mayor problema. Ajá. Lo que pasa es que eso lo recuerdo yo muy de joven, porque al recreativo que yo iba, yo juraría, no sé si cerró pronto o simplemente que yo dejé de ir. Ujú. Porque yo solo no voy a ir, porque yo era muy pequeño. Entiendo. Entonces, no sé. De eso, del recreativo, me acuerdo principalmente de los Simpsons. Oh, los Simpsons, gran maquinón. Porque estaban las máquinas de 4 Sí, es verdad, que tenía 4 y jugábamos los 3. Jugábamos los 3. Claro, ese juego es muy bueno también, de Konami. Uf, juegazo. Es que, claro, hoy en este programa nos hemos juntado dos grandes videojugadores, se puede decir así, gamers le llaman, pero a mí no me gusta ese término. Gamer. Nada, ya. En fin, y entonces, claro, vamos a intentar no hablar de un juego en concreto mucho tiempo. Por ejemplo, antes utilizaste muy bien, creo yo, que la gente más mayor usaba el término maquinita. Ujú. Y de hecho, hubo un tiempo, o sea, en los 80 con las Game & Watch y todo el rollo, que hubo esas boom de maquinitas y luego vinieron el Tetris con su Game Boy Tiene su Game Boy. y las maquinitas clónicas. ¿Tú tuviste algunas de estas maquinitas clónicas o la propia Game Boy? No, Game Boy, ya sabes, mi casa imposible. Ajá. Yo tuve una clónica, tuve yo. Ajá, de esas que te venían 20.000 juegos y todos eran el mismo. Hey, había 3 juegos en verdad, pero te lo ponían 20 veces con diferentes nombres. Y tú entrabas, voy a ver cuál es este. Ah, es el mismo. Ah, voy a ver cuál es este. Ah, es el mismo también. Ah, pues qué guay. ¿Cómo nos estafaban? Ya ves, pero bueno, por lo menos está el Tetris. Sí, esas máquinas que eran largas parecían, no sé, con las teclas amarillas y Y tienen una curvatura para los dedos. Sí. Eran rectas y tenían como un burto para poner los dedos por detrás, creo yo que era. Vamos, no sé. Mm. Porque no tiene mucho sentido. Pero sí, de hecho yo la primera vez que vi la Game Boy fue en el colegio. Un amigo Curioso. mío se la llevó. Y me pareció, vamos, brutal. En plan, ¿dónde va?
Y está jugando a la NES en su casa. Correcto. Está en el colegio. No sé, me parecía increíble. Era bastante impresionante, la verdad. Es que claro, ahora la gente de hoy quizás no puede entenderlo porque tú sacas el móvil y de repente tienes ahí todos los juegos que quieras, ¿sabes? Pero antiguamente llevarte la consola fuera de casa y de hecho poder jugar, o sea, sin usar la tele, porque antes teníamos una tele y ya está, ¿sabes? Que eso es importante. No, yo en casa de mi primo por suerte había 2 teles. Anda, hombre, qué bien. Entonces cuando había una grande del salón y una pequeña. Entonces cuando no estábamos en el salón, pues nos íbamos al cuarto de mi primo que tenía tele pequeña y jugábamos en la pequeña. De hecho nos sentábamos en el suelo cuando jugábamos en casa de mi primo. Oh, que Dios mío, y comíais nocilla. Hombre, claro, bocadillo de nocilla. Hombre, claro. No faltaría más, chaval. Como debe de ser. Pero bueno, el tiempo pasó y dejamos de ser un poco niños, pero los 90, en fin, fueron 10 años, ¿sabes? Que es lo que tiene una década, que es, normalmente una década tiene 10 años, rara vez. y a mitad hubo una consola que lo revolucionó todo, que fue PlayStation. Y yo creo que, si no me equivoco, PlayStation también trastocó un poco las cosas, ¿no? En lo que viene todo. siendo la dinámica en tu familia o algo así. Sí, pasó lo mismo. No, de hecho, antes de PlayStation llegó Nintendo 64 a casa de mi primo. Ah, curioso. Este llegó primero a la Nintendo 64 a... Y primero llegó Nintendo 64 con el Zelda y el Mario Kart. Madre mía, pedazos de juego. De hecho, tenía un vecino que también tenía Nintendo 64, que había mandos y jugábamos. Claro, pues tenía también 4 puertas para... Exactamente. Y el Mario Kart 4 era soberbio. Juegazo. Pero, claro, mi primo o yo que PlayStation molaba más. Y sobre todo, aunque nos parezca triste, pero el pirata. El pirateo Y lo cambió PlayStation era muy fácil piratear. Entonces mi primo vendió la Nintendo 64 y compró la Play. Y claro, ya con la Play era picado. Es que el pirateo fue lo que... It's coming! a PlayStation, ¿verdad? Porque era muy barato de piratear dentro de lo que cabe. Costaban nuestros 6.000 pesetas o 2.000 pesetas. ¿Cuánto valía un juego pirateo? No, Pirateado, Oh my god. 650. 650 pesetas, madre mía. Y nuevo de la tienda podría valer 10.000 pesetas por ahí. Sí, una cosa así. 650 valía en cajón. En Cajuan. Para nuestros amigos oyentes que no sean de Barbate. En Cajuan era una papelería. Bueno, incluso es una papelería. Que en Barbate se dice ir a casa de Juan. No en este caso, que de la papelería. Y Sí, es que es la papelería de Juan. Claro, Se llama corta así, a la Cajuan. papelería. Y sí. Y él tenía un catálogo de... un cuaderno escrito a boli con números de los juegos. Y tú llegabas, te enseñaba todos los números y te decía, ¿cuál quieres? Y decía, yo quiero este y este. Y te decía, vale, pues vete mañana, vete pasado. Claro, que tendría un internet de aquellos de la época que... No, digo Claro, vale. Supongo que tenía internet. Porque ya en esa época sí empezaba internet. Y con las grabadoras, que por aquel entonces eran muy codiciadas, recuerdo yo. Exactamente, y poco abundante. O sea, muy escasa. Sí, sí. Y entonces pues empezó el pirateo y ya pues apague y vámonos. Porque es normal. Yo sí recuerdo, o sea, que de repente las papelerías estaban llenas de niños y era muy, muy extraño, ¿no? Porque eran plan, ¿qué hace la gente aquí que en el colegio? ¿Sabes qué quiero decir? Sí, es que era así. Al lado del colegio se salía todo el mundo a la papelería y mira, qué niños más estudiosos, van a ver las novedades en la papelería. El libro, sí. Sí. Seguro que sí. Ese hombre se tuvo que hacer de oro, ese hombre. Y bueno, en nuestra canción de introducción está el "pero qué coño" de Snake y me parece que... o sea, yo que obviamente conozco aquí al invitado, tengo que sacarle un poco... ¿Qué te parecía en aquel entonces Metal Gear Solid? Mira, cuando compró la Play, traía una demo. Porque por aquel entonces las cosas venían con demo. Un disco, que era una demo con varios juegos. Pues venía el Metal Gear en la demo. Y lo fliparía. Y cuando nosotros vimos ese juego, los flipamos. Ah, sí, súper realista, se ve súper bien. Parecen de verdad. Parecen de verdad, mira la cara. Y ya no es un cuadrado. Ya no, un cuadrado, sí, lo es. Y lo compramos. De hecho, este juego, fíjate tú, a mí no me dejaban jugar. ¡Oh, madre mía! ¿Vale? Para variar. Pero este juego, mi primo delante mía se lo pasó un par de veces. Y yo, sin haber jugado, me lo sabía entero. Y un día, no sé por qué mi primo me dejó jugar.
Me puse a jugar, lo hice mejor que él, y me quitó el mando y no me dejó jugar. De la envidia, ¿no? Pero No me dejó jugar. ese juego fue bastante revolucionario, ¿no? Porque, no sé, era como muy cinematográfico. Ya unía Es que por eso, fin. es muy cinematográfico, exactamente. Empezó a unir el concepto de cinematográfico con el juego, con el hecho de un juego arcade, antes los juegos eran eso. Claro. Voy para adelante, disparo, o voy para adelante, salto. Y ese juego tenía su historia, sus personajes, sus cámaras bien puestas. Sí, era... Bueno, Claro que o sea, a ver, todo mejorable, pero bastante bien. en los 90 es que pasamos, como tú dices, de los juegos arcade a los Donkey Kong, Pac-Man. Claro. Porque eso sí existía a principios de los 90. Luego Sí. el boom de las plataformas con Super Mario, claramente. Super Mario, Y eso, Sonic. que para mí Sonic es más de los 90 que incluso que Mario. Mario empezó en los 80 y Sonic fue como muy noventero, ¿no? En general. Sí, además, te digo, a mí me pilló de cerca por eso. Por el tema de... Y luego, sí, de la tener Mega la Drive. Mega Drive en casa. Claro, pero a mí era Tyler que me molaba. Claro, tú eras del segundo jugador. Claro, yo no podía hacer nunca el primer jugador, pues Tyler el que mola. El mola el segundo, el zorrillo. Yo mataba a los malos, Claro, porque era yo invencible. mataba a Robotnik y el otro pues, sobreviviría. Intentaba no morir y ya está. Qué buenos Ya. recuerdos, la verdad. Y luego, creo que nos hemos saltado algo importante para hablar en general de los videojuegos de los 90. Street Fighter 2, tío, porque los recreativos Hostia, se Street llenaban. Fighter 2, tío. ¿Tú Street viviste Fighter 2. la fiebre de Street Fighter o en tu casa no? Yo la viví, pero no tan lejos, no tan de cerca, me refiero, no tan de cerca. Porque primero nosotros no lo teníamos en la consola. Claro, la Super Nintendo era la que tenía el mejor Street Fighter. Exactamente, en el Super Nintendo. O sea, ni de coña. Y ya te digo, el recreativo nosotros empezamos, a principio de los 90 yo juraría que sí fuimos, pero después dejamos de ir. Entonces de hecho, yo jugaba mucho en una recreativa porque mi padre, todos los fines de semana, Ujú. íbamos a tomar café al paseo marítimo. Sí, sí. Algo que Y se había aprendía una- también mucho. Eso de salir. Y a donde íbamos había una máquina. Entonces, yo supongo que él tendría una máquina con todo lo típico que puede cambiar el juego. Sí, la máquina de bar. Vale. Entonces, cada vez que íbamos tenía un juego diferente. Y yo ahí probé muchísimos juegos de recreativa. Con mi hermano solo, Ajá. sí, mi primo. Gastando ahí Y ahí los probé yo 5 euros. muchos juegos. De hecho, especial mención a la serie. ¿A cuál? Especial mención a la serie Belly. Ah, Asterix. Pues sí, mira. Asterix. Además, Edgar Especial es mención. muy fan de los cómics. Edgar, si nos estás escuchando, prueba el juego, maldito. Está muy guay. Lo que pasa es que el juego, después más adelante, he visto que es muy aleatorio, de que te van a matar sí o sí. Claro, hombre, ahora como programador de videojuegos, ya, o sea, se nota tu amor por los videojuegos que empezó de esa forma, ¿no? En los 90. Yo creo que esa prohibición de tu padre, de esa defenestración, Yo creo que sí. Yo creo que eso me marcó y me hizo quererlo más. todavía. Y el hecho de no tener acceso, y tener acceso en pequeñas dosis a través de mi primo, yo creo que se me hizo que vamos, que sea lo que me dedique hoy en día. Curiosamente. Y claro, hombre, hoy en día te fijas en más cosas, como has dicho antes, la aleatoriedad de los de los enemigos, tal cual. Claro, ya hoy en día sí me fijo yo de muchas cosas y me fijo en más detalles. Es de formación profesional. Normal. Y yo Es lo que a pasa. Street Fighter también a mí sí me pilló más fuerte lo que es la fiebre. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de mí. Pero vamos, Street No, Fighter. yo te digo, a mí no me pilló mucho. Nosotros jugábamos, nos gustaba mucho. De hecho, a mí me gustaba mucho Guy. Me gustaba mucho El Guy. americano, ¿no? Van Damme. El americano. El americano me gustaba mucho. Mi hermano era de Ryu, era el mejor, mi hermano era el mejor jugando. Nunca quería jugar. Pero cuando jugaba nos daba fotos. Oh, qué curioso, ¿no? Era el legendario guerrero que no. Mi hermano era Ryu, vamos, que no lo puede vencer. Y también me gusta mucho Vega, por el tema de ser español. Claro, claro. Claro, el español más extraño, porque iba vestido de torero, era rubio, llevaba una máscara, había flamencas de fondo, es como un Y era ninja, un- es muy extraño. Ese personaje. Y tenía un arma, tenía el único que tenía arma. Es verdad, cierto, una jarra, Tenía algo la lo mismo. Pero bueno, más o menos. Claro, por eso me gustaba, porque yo pensaba que tenía ventaja. Digo, este tiene la garra, este menos. Curioso. Pero no. Y bueno, pues eso ya para seguir, ¿no? Porque quizás estemos hablando un poco desordenadamente, pero es lo bonito. Con PlayStation, Nintendo 64 ya poquito a poco se iba acabando los 90. Y si no recuerdo mal, no llegamos a ver el PlayStation 2 en los 90, pero vamos, fue casi el final, ¿no? PlayStation ganó Sí, su ¿no? generación. Sí, de calle.
la piratería se impuso porque ya hemos hablado de la diferencia de precios y en la zona donde nosotros vivimos, es bastante pobre, en Andalucía en general, creo yo que PlayStation pegó muchísimo más fuerte porque simplemente era más barata. Sí, y además el difícil acceso a los juegos. Si tú tuvieras los juegos fáciles de conseguir, vale, los juegos verdaderos, digo. Sí. Pero nosotros en un pequeño pueblo, a lo había una tienda o dos a lo sumo que traía juegos. Y claro, como había tan poca, lo inflaba el precio. Pues efectivamente, es que, claro, eso me interesa mucho Entonces, porque quizá nuestros oyentes hayan escuchado otros podcasts de videojuegos y tal, o simplemente sean de otras partes de España y hayan vivido todo esto de otra forma, pero nosotros no podíamos. Bueno, me apetece jugar este juego, voy a ir a la tienda y me lo compro. Quizás nosotros teníamos que adaptarnos a lo que venía. claro, es que no era tan fácil, no era tan fácil. Era muy difícil. Yo recuerdo viajar bastante hasta ciudades, a Bahía Sur o centros comerciales Sí, o sea, de otros sitios, vamos, de otras ciudades. A solo para unos, comprar unos juegos. 40 o 50 kilómetros solo para comprar un juego. Es que, Hombre, ya no iba solo por eso, ya Claro. tu familia iba y aprovechaba y hacía más cosas, pero intentan convencer. tu objetivo era comprar el juego. Sí. Es que era muy diferente la época en general. Obviamente, ¿no? Los tiempos van cambiando y el videojuego ahora se ha sentado mucho. Ya todo el mundo juega videojuegos, ya no es como antes, ¿no? ¿O tú Claro, ya no es como antes, ya no es como antes. Y también quiero hacer dos menciones especiales. Sí. Una, a que ahora si quieres saber cómo un juego lo encuentras en 2 segundos. Quiero saber cómo es este juego. YouTube, gameplay, no sé qué. Listo, ya sabes cómo es el juego. Es decir, Antes no, antes muchas veces tú llegabas al centro comercial, imagínate que te iban a comprar un juego. A saber qué juego te compras. claro. No tenías ni idea, tú lo mirabas por detrás, decías, no sé si va a estar bien. Mirabas la portada, no sé. Es que este tío de Azuro me convence, ¿eh? Claro. Lo volvías a mirar por detrás, leías las cosas, que a veces estaban en inglés, no te enterabas de un carajo. Sí. O decía, Tú, usted es ¿eh? Sónico, el erizo que corre mucho. Claro, cualquier cosa de esa. Entonces, normalmente en esos casos tirabas por el que habías alquilado. Eso, claro, el alquiler Y que te había entonces era un seguro ya, pero yo recuerdo haber comprado a ciegas varios juegos solo por la portada o comprar a un personaje que he conocido, ¿no? Bugs Bunny. Pues me gusta Bugs Bunny, voy a comprarlo, ¿no? Algo así. Claro, si no recuerdo mal, el Street of Rage fue así. Lo compró mi primo por, yo qué sé, Porque me gusta- lo vería por detrás, lo vería por delante y digo, ya está. Ahí el tío saltando, ese que sale en la Claro, portada. la portada. Y digo, Que era, Y dijo, ya está, que pues, era muy sí. noventera, esas peleas callejeras, ¿no? Quizá claro, eso es. Quizá más que Más noventera, arcade, era ochentero, pero nosotros lo adaptamos, ¿no? En los 90. ¿Tú qué opinas sobre eso? Porque Sí, yo creo que sí. Es más de los 80, pero como era jugar juegos de recreativa, pero, o sea, jugar un juego al beaten up Ajá. que juegas en la recreativa, pero en tu casa. Y en plan, tío, es que es curioso, es que ¿no? lo Que mejor. los videojuegos que nos llegaban en los 90 tenían mucha estética de los 80. Porque los programadores de aquel entonces se basaban en películas que habías visto, en fin, en los 80 y tal. Claro, Dime tú exactamente. cuántos personajes hay que se parezcan a Rambo o a Arnold Schwarzenegger. En general, Muchísimo. es que es así. Muchísimo. Y peleas callejeras, mucha violencia en los 90, que de eso se le acusó al videojuego, ¿verdad? Con Mortal Kombat y estas cosas. ¿A ti te pilló, Claro, a ti te Mortal pilló eso? Porque claro, en tu casa, como tu padre yo no quería un videojuego porque no hacías caso. Los de que fueran violentos Sí, da igual, ¿no? nosotros alquilamos Mortal Kombat. Ajá. Pero claro, lo que pasa es que cuando nosotros jugábamos, normalmente no nos veía nadie jugar. Ah, mi Era muy vida. raro que alguien nos viera jugar. Entonces, nadie nos veía. Y podíamos jugar Mortal Kombat. Ujú. Y tú que eres programador de videojuegos y tal, y digo yo, habrás pasado mucho tiempo con el ordenador y tal. ¿Tú llegaste a tener en los 90 el ordenador o no llegaste a probarlo? Yo tuve ordenador a finales de los 90. Ah, Al final, ya por el 98. porque grandes juegos. Tuve yo ordenador. Claro, pero en el 98, bueno, grandes juegos, ¿no? Eso fue en No, pero 2, yo- por ejemplo, ¿era de a esa época o me equivoco? A mí eso me pilló más tarde. Te pilló Es de por ahí. claro. Pero a mí, yo en esa época jugaba juegos de principios de los 90. O sea, yo jugaba al Pong. O sea, al Pong no, al Pan. Ajá. Pero al Pan, bueno, al antiguo te digo. Sí, sí. No te voy a creer. Jugaba al Príncipe de Persia, pero el antiguo. Buscaba Claro. Príncipe Persia Classic, te va a salir. Que es en 2D.
Digamos De hecho, este juego nunca me lo pasé, de hecho. que... Vaya, hombre. Es que digamos Mi hermano, mi que hermano, te mi hermano. retroalimentaste, ¿no? De... Sí, claro, yo ahí tiré de antiguo. Claro. Yo tiré ahí de antiguo. Ya eras Y ya retro. después, ya entrando los 2000, pues ya conseguí un ordenador mejor y ya sí fue Age of Empires, y ya Ah, fue StarCraft 1, grandes juegazos, pero nos vamos quedando sin Warcraft, tiempo, Antonio. ya. Y desgraciadamente, nosotros podríamos tirarnos aquí hablando horas y horas de videojuegos. De hecho, no lo descarto. No sé si te ha gustado hasta aquí, cómo has estado, estás cómodo. Sí, la verdad es que sí, estaba bastante cómodo. Mira que La verdad es está que sí. sentado allí en Dubai con el calor que tiene que hacer. Pues nada, Joder, aquí ya 40 grados, tío. madre mía. Pues nada, nosotros aquí más fresquitos. eh, Te invito a que vuelvas a nuestro programa cuando hablemos de otros videojuegos, de lo que te apetezca. Sí, claro, yo por mí encantado. Solo te invítame Esto- y acordamos día y hora y listo. Estupendo, me parece genial que te hayas divertido aquí con nosotros. Bueno, conmigo, desgraciadamente. Sé que esperabas a Juanma ahí como agua de mayo, pero ya vendrá, ya vendrá. Nos ha traicionado. Maldito. Tranquilo, tranquilo, que ya vendrá a hablar de videojuegos. Y bueno, a nada, los oyentes, por favor, comentarios si algunos de los aquí, de las anécdotas de Antonio, no os han sonado para nada chinos, si no, que recordáis cosas parecidas, pues comentadlo, ya sabéis, en los comentarios de iVoox, SoundCloud, incluso en YouTube, o si nos queréis hablar a nosotros directamente por Facebook, en nuestra página o a nosotros mismos, palomas mensajeras, todo, lo que haga falta. Bueno, y nada, espero que haya estado cómodo y bien aquí con nosotros, pero ahora te voy a poner incómodo, porque voy a Adiós. hacerte a ti partícipe de, como no está Juanma, vas a ser tú el que nos dé una canción final noventera para ir terminando el programa. Una canción noventera. Sí, señor. O bueno, una canción que te gustara de niño o algo así, lo que tú quieras. A ver, que yo piense. Yo es que nunca he sido de escuchar mucha música, pero ¿te da la idea en una serie o película? Claro, hombre, nos vale, nos vale. Pues sí, hay que decir en alguna película, Aladdin. Aladdin, vaya, Aladdin. peliculón del que hablaremos algún día seguro. Y de hecho, tú eres muy fan de Aladdin, ¿no? Me han dicho. Sí, sí, total. La cinta está medio regastada. Con Pues eso te lo digo todo. quizá te llamemos para Aladdin, pero vamos, aquí al jefe, a Edgar también le encanta Aladdin, que de hecho cantó una canción. Vamos a ver, primero dime tú qué canción. Sí, de eso creo que cantó la que yo quiero que pongáis. ¿Ah, La sí? del Príncipe Ali. El príncipe Ali, guau, 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 como dijera. Nada, venga, vamos a escuchar esa canción. La versión que no cantó Edgar, os recomiendo que busquéis en Radio Kathmandu. Porque la canta Sí, muy bien. la versión mala. La buena es la de Edgar. Efectivamente. Pero bueno, nosotros vamos a escuchar la versión mala de Disney. Y cuando terminemos, os voy a anunciar a todos de qué vamos a hablar la semana que viene.
Clasicote de Disney, indudablemente, la tarareamos en el colegio seguro. Y nada, vamos a anunciar de qué vamos a hablar. Quiero ver la reacción que tiene aquí mi compañero Antonio Jesús Narváez, programador de videojuegos, cuando escuche de qué vamos a hablar la semana que viene. Porque Juanma y yo ya tenemos planeado quedar para ver un peliculón, que de hecho tiene mucho que ver con videojuegos, porque fue la primera película que se hizo adaptando un videojuego. Super Mario Bros. Oh, pues nada, mucha suerte, ¿eh? Creo que no que querrás perder este programa, ¿no, Antonio? Porque vamos a poner... No, yo este no. Dime. Si veis la del Street Fighter, me llamáis. Vale. Con Super Mario vamos a ponerla a parir de un burro, seguramente, porque no tenemos buen recuerdo de ella, así que figúrate cuando la veamos ahora de adultos. En fin. Soy mazoca, Sí, unos mazocas buenos. Bueno, tú estás dispuesto entonces, ¿no? Venir a hablar de películas y todo. Sí, claro. Un poco abusáis de mí, pero sí. Estupendo, Antonio. Te esperaremos para... Te intentaremos traer en otra ocasión. Y nada, eso la semana que viene vamos a hablar de nuestra primera película mierder de los 90, Super Mario Bros. Después de Terminator 2 había que hacer algo que estuviera un poco menos a su nivel y hemos decidido ir a lo mínimo. Así que nada, era más feliz en los 90, nos vemos la semana que viene. Adiós.